Crisis en el sistema penitenciario. Campaña denuncia negligencia y opacidad en el manejo de las cárceles. El presidente Daniel Noboa enfrenta una creciente crisis en el país que ya parece haberse salido de sus manos, especialmente en lo relacionado con el sistema penitenciario ecuatoriano. Jofre Campaña, líder social, activista político, analista, ha señalado varios aspectos alarmantes sobre la situación en las cárceles del Ecuador, particularmente en la penitenciaría del Litoral, que sigue siendo un foco de violencia y corrupción. Campaña ha cuestionado la capacidad del gobierno y de las Fuerzas Armadas para controlar las cárceles, especialmente con el ingreso de armas en los centros penitenciarios, a pesar de que las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad en estos recintos. Además, ha señalado que la ola de muertes en las cárceles ya no genera la misma alarma social, lo que refleja la normalización de una crisis de violencia que parece desbordada. Vamos a escuchar. Varios comentarios muy puntuales, Alexis. El primero, ¿cómo es que ingresan armas a la penitenciaría? Cuando estaba la compañía, la factoría a cargo, se la acusaba, es la factoría la que mete las armas. El presidente de la República acusó, la factoría mete las armas. Bueno, la factoría dejó desde el mes de abril o mayo la penitenciaría. Y ahora ocurre que las armas vuelven a ingresar cuando las cárceles, y esta puntualmente está en manos de Fuerzas Armadas. Es decir, ni siquiera la policía, Fuerzas Armadas. Significa entonces que Fuerzas Armadas está permitiendo que ingresen armas. Primer gran tema que debe llamarnos la atención porque es gravísimo. Segundo, Alexis, hemos aprendido ya o nos hemos acostumbrado a que las cifras de los muertos son como cuando mueren hormigas. 15 muertos, 16 muertos, ya ni siquiera causa alarma social. Es demencial para una sociedad democrática. Demencial. Tercero, cuando la causa de lo que se conoce y se ha hecho público para estas muertes es por el reparto interno de la comida, es decir, unos pabellones pretendiendo tomar a su cargo la distribución interna de la comida, significa entonces que la provisión de alimentos que corre a cargo del SNAI no funciona. Y cuarto, y esto debe llamarnos muchísimo la atención, se supone que hay una nueva empresa contratista prestando el servicio de alimentación. Pues son contratos opacos, no están publicados en el CERCOP, se declararon reservados. Había un funcionario que ahora está en la UAFE, me parece, antes en inteligencia, transparencia, no sé cómo se llama, un funcionario Neira, José Julio Neira, me parece. Y José Julio Neira se paseaba por los canales de televisión diciendo que el problema eran los precios bajos de la comida. Entonces, cuidado, lo que hicieron fue todo este show enorme, abierto, deliberado, simplemente para entregarle el contrato a dedo y con un precio mayor a alguna empresa que no se sabe cuál es. De información extraoficial sería una empresa colombiana. Y esto digo extraoficial porque aparece por allí una foto de algún representante del SNAI con representantes de la empresa, con un nombre de la empresa. Si esa empresa se llegara a verificar que es verdad, es una empresa que ha sido acusada en Colombia de enormes negociados en el tema comidas en las cárceles. Entonces, lo que pensamos es que simplemente todo este show fue un show del gobierno para quedarse con contratos. ¿Quiénes son los últimos beneficiarios? ¿Quiénes lucran con esos contratos? Pues no lo sabemos, ojalá Contraloría lo investigue. Pero el mensaje que se envía hacia afuera es gravísimo. Es decir, ya en Ecuador cada vez y cuando hay armas, matanzas, etc. Y como bien lo advierte Pedro Granja, si hay muertos dentro y los muertos responden a bandas, probablemente se desencadenen hacia el exterior también enfrentamientos, con muertos y también con muertos colaterales. Niños, niñas, etcétera. Entonces, yo creo que desgraciadamente, y en mi opinión, al presidente de la República el país se le fue de las manos, se le fue de las manos hace rato. Hay una crisis absoluta, una ausencia total de obra pública, las carreteras se siguen cayendo, casi imposible circular por muchas de ellas. Los problemas de fondo en Ecuador no se resuelven, aparte de la energía, aparte de la defensa, de la seguridad. No hay norte, no hay brújula, no hay rumbo. Y esto es lo que debe asustarnos. Porque si en este poco tiempo, 11 meses, pronto 12, en mi opinión, han frenado al país, y no solo que lo han frenado, sino que lo han retrocedido, pensar en 4 años más, creo yo que será allí sí un sálvese quien pueda, porque esto está y pinta muy, muy mal. La situación empeora al observar cómo algunos pabellones dentro de la penitenciaría del Litoral están tomando control sobre la distribución de alimentos, lo que indica un fallo en el sistema de provisión gestionado por el Servicio Nacional
de atención integral a personas adultas privadas de libertad y adolescentes infractores. SNAI. Según Campaña, la empresa contratista encargada de la alimentación en las cárceles es opaca, con contratos que no están disponibles en el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Esta falta de transparencia sugiere que el proceso de adjudicación de estos contratos pudo haber sido manejado de manera irregular con el posible favorecimiento a una empresa colombiana acusada de prácticas corruptas en su país. Estos señalamientos agravan la crisis penitenciaria, mostrando un sistema corrupto y sin control que no solo pone en peligro la seguridad de los internos, sino también la de la sociedad en general. Se supone que hay una nueva empresa contratista prestando el servicio de alimentación. Pues son contratos opacos, no están publicados en el SERCOP, se declararon reservados. Había un funcionario que ahora está en la UAFE, me parece, antes en inteligencia, transparencia, no sé cómo se llama, un funcionario Neira, José Julio Neira, me parece. Y José Julio Neira se paseaba por los canales de televisión diciendo que el problema eran los precios bajos de la comida. Entonces, cuidado, lo que hicieron fue todo este show enorme, abierto, deliberado, simplemente para entregarle el contrato a dedo y con un precio mayor a alguna empresa que no se sabe cuál es. De información extraoficial sería una empresa colombiana. Y esto digo extraoficial porque aparece por allí una foto de algún representante del SNAI con representantes de la empresa, con un nombre de la empresa. Si esa empresa se llegara a verificar que es verdad, es una empresa que ha sido acusada en Colombia de enormes negociados en el tema comidas en las cárceles. Entonces, lo que pensamos es que simplemente todo este show fue un show del gobierno para quedarse con contratos. ¿Quiénes son los últimos beneficiarios? ¿Quiénes lucran con esos contratos? Pues no lo sabemos, ojalá Contraloría lo investigue. Pero el mensaje que se envía hacia afuera es gravísimo. Es decir, ya en Ecuador cada vez y cuando hay armas, matanzas, etc. Y como bien lo advierte Pedro Granja, si hay muertos dentro y los muertos... En conclusión, con Richard Macías, en conclusión, la verdad en Hechos Ecuador, Hechos Ecuador. En conclusión, la crisis de las cárceles de Ecuador es un reflejo claro de la incapacidad del gobierno de Daniel Noboa para gestionar los problemas de seguridad pública y justicia. Las denuncias de Jofre Campaña destacan la falta de transparencia, el descontrol y la corrupción que imperan en el manejo de los centros penitenciarios. Si el gobierno no toma medidas urgentes para reformar el sistema penitenciario y garantizar una correcta supervisión de los contratos, la crisis continuará afectando gravemente tanto a los internos como a la población en general. La entrevista que da Jofre Campaña es en Pichincha Universal, como fuente. Terrible, ecuatorianos, qué terrible lo que pasa en nuestra patria. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.